Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, soy Alberto Levi, ya me conocen. Soy Chief International Consulting Officer de SFI, Santa Fe Associates International, que es una de las principales compañías de servicios profesionales empresariales del mundo. Tenemos 75 países, 220 oficinas, y estoy haciendo esta serie de entrevistas más que nada como una colaboración, como para que no solamente el mundo empresario vea cómo hacemos que toda la tecnología que tenemos para analizar sectores industriales y portafolios de negocios, diferenciación de cada negocio, sino que además para que esto pueda servir también al mundo universitario de todos los países donde estamos, como para que la gente vea cómo es esta profesión de dinámica estratégica operacional. Y entonces estamos haciendo esta serie de entrevistas, y hoy tenemos una invitada de súper lujo, a Delia Flores, que le voy a pedir que se presente ella. Nos conocemos hace muchos años, tuve el honor de que me invitó varias veces a las charlas que ahora le va a contar ella misma que organiza, en su rol, bueno, uno de los dos roles que ella va a contar, y bueno, es un placer estar con ella, es una genia, todo el mundo la quiere, todo el mundo la respeta, todo el mundo la sigue, es una líder total. Así que bueno, Delia, presentate vos, bien en profundidad, y yo te voy a pedir que hables de dos cosas: de GEMA, que es lo que organizaste de mujeres empresariales, pero más que nada de tu negocio, porque es un negocio que mucha gente ni se da cuenta la complejidad que tiene. ¿Te parece bien? Presentate. Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Avi, amigo de tantos años? Gracias por esta propuesta, por esta invitación. La verdad que con todo lo que dijiste estoy súper ancha, orgullosa, como decimos aquí. Que la verdad. Bueno, vamos a empezar por el comienzo. Yo soy de una ciudad del interior de la Argentina, de una principal frontera con Brasil, que es Paso de los Libres, donde hay un puente internacional que une Argentina y Brasil, y donde pasan diariamente cientos de camiones de gran porte, transportando mercaderías que vienen y van de Argentina a Brasil, pero también cruzan por ahí camiones que vienen con mercadería y que van con mercadería a Santiago de Chile, por ejemplo, porque ese es el paso que utilizan los camiones de Chile para ir a Brasil o para venir desde Brasil. Así que me nací ahí, en ese ámbito, así que después decidí estudiar despachante de aduana y me dediqué de lleno a atender las importaciones y exportaciones, en principio de Brasil. Luego fui expandiendo mis empresas, mis filiales, y fui abriendo oficinas en otras partes en otras fronteras con Brasil, y finalmente aterricé en Buenos Aires, que es donde tengo hoy la casa matriz de mi empresa. Con los años incorporé el transporte internacional de carga, un gran desafío, porque les puedo decir que ha sido el gran desafío de mi vida, poner pie en otro país, en Brasil, siendo extranjera, cosa que siendo Brasil un país hermano, y donde yo me crié en esa frontera, donde el idioma era mi segundo idioma, el portugués. Sin embargo, no es lo mismo entrar como empresaria y tener que aprender de leyes, de terminología, de otra terminología que no se maneja en el coloquio, y de otras costumbres. Bueno, entonces hoy les puedo decir que a nivel empresario tengo empresa en Argentina y en Brasil. En Brasil, mi empresa se dedica al transporte internacional de cargas, de camiones. Y en esto, hace unos minutos atrás, justamente estaba discutiendo y negociando un flete, otro flete, cuántos kilómetros, qué cantidad de combustible, bueno, todo ese tema que realmente yo sé que no es típico de una mujer, por no decir es raro. Es porque hay como que hay profesiones que están más por roles, ¿no? Y sé que hay pocas mujeres en este rubro. Son prejuicios. Esa es mi actividad de empresaria. Y después como GEMA, bueno, hace 10 años fundé una asociación de mujeres empresarias, profesionales independientes y emprendedoras,
que se llama GEMA, es una ONG, una asociación sin fines de lucro. Explica qué quiere decir GEMA. Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas. Es una asociación civil sin fines de lucro que está basada acá en Argentina, pero que tenemos conexiones en varios países del mundo. Ok. Bueno, dale, volvamos a tu negocio y contanos cuáles son los factores críticos de éxito en cada una de las partes de este negocio. Primero, ¿cuál es el portafolio que hay que tener de servicios para cumplir los requerimientos de los mercados a los que apuntás? Bueno, los servicios son, el servicio del comercio exterior es muy amplio, porque tiene muchas ramas, digamos, ¿no? Se pueden, cuando uno habla de comercio exterior parece que es todo lo mismo, y no es todo lo mismo. Hay diferentes aspectos, diferentes actores del comercio exterior. El despachante de aduana es uno de los actores que es un auxiliar de la aduana. Para eso hace falta estudiar y rendir, sacar una matrícula habilitante, que la matrícula la otorga la aduana, y esa matrícula y tenés que dar una garantía también a la aduana. ¿Por qué? Porque el despachante de aduana es el que suscribe las importaciones, las exportaciones, y el que da fe de una declaración comprometida. Son términos muy técnicos, pero lo que quiere decir es que el despachante es el que dice, el que declara comprometidamente de que en ese contenedor o en ese camión o en ese aéreo, en ese transporte aéreo, viene tal mercadería y da fe y lo presenta en la aduana. ¿Y vos sos solidariamente Entonces, responsable? y es solidariamente responsable con el importador. Es bueno destacar esto porque muchas veces se ha manoseado tanta la actividad del despachante de aduana y que pasó a ser casi como un commodity, y no se tiene en cuenta, muchas veces no se valora la real dimensión de la responsabilidad que es firmar como despachante de aduana. Es todo un tema, ¿sí? A veces es difícil explicar eso porque está muy manoseado. Muchas veces yo siento como que está muy manoseado, muy negociado el honorario de un despachante de aduana. Quizás en un momento ha habido mucha competencia, no sé, y bueno, lo cierto es que hoy por hoy quizás no se tiene la real dimensión de lo que significa firmar. Claro. Porque después con el tiempo la aduana, o en el mismo momento, o hasta 10 años perdón, hasta 10 años después, la aduana revisa documentos, revisa garantías que se han presentado quizás en algún momento, y el primero que recibe ese reclamo es el importador y el despachante de aduana. Si el importador por X motivo desapareció, el que tiene que responder con sus bienes, con su capital o con su aval es el despachante de aduana. ¿Y en la exportación es lo mismo? ¿Cómo es la exportación? Lo mismo. Lo mismo cabe si comprometiste una declaración o si presentaste un documento fuera de término, te viene, en un tiempo después te viene una multa, que generalmente el despachante porque el importador, muchas veces el importador no está, o porque no mandó los documentos, el despachante prefiere pagar esa multa, porque ¿qué le cabe después? Cuando una multa no es muy voluminosa, ¿no? ¿Qué le cabe después al despachante? La suspensión de la firma. Si no paga en término ese cargo, esa liquidación o esa multa, le suspenden la firma, o sea que queda como sin poder operar hasta tanto regularice. Decime una cosa. Eso en grandes rasgos, digamos, como lo que ocurre con una declaración o mal comprometida o no cumplida en término, o algún error de forma a veces. Algún error de forma ya le cabe una multa, y el despachante tiene que responder con su patrimonio, económicamente. ¿Hay seguro sobre eso? ¿Vos te podés asegurar por si te pasa algo? ¿Un siniestro? Sí, tenemos el Centro de Despachante de Aduana que congrega a la actividad, a los profesionales, y el Centro de Despachante de Aduana ofrece una garantía a los despachantes, a sus socios. Es como que da un aval. Okay. Para eso, con eso cubre la cuota societaria y todo, bueno, es un tema. Quiere decir, te pasa un siniestro, Dios no lo permita, es como si fuera que te paga una compañía de seguros. Sí, exactamente.
Depende de qué siniestro, porque si es no, perdón. El siniestro no tiene nada que ver el centro despachante de aduana. Lo que el centro despachante te cubre es el aval que el despachante de aduana tiene que presentar ante la aduana. El despachante de aduana tiene que presentar como una garantía para poder tener su matrícula. Esa garantía la tiene que presentar a la aduana. El centro de despachante de aduana, como organización que congrega a los profesionales que se asocien, ¿no? Que formen parte, le da como servicio ese aval ante la aduana. No así ante un siniestro. Ante un siniestro, el despachante de aduana se tiene que arreglar con su cliente o con su abogado. Ahí no hay seguro que valga. No hay seguro que valga. Sí. O sea, sería como un endoso de que esa asociación de despachantes de aduana certifica que vos sos una persona responsable y que seguramente estás cumpliendo con respecto a lo que declara el importador o el exportador. El centro despachante de la aduana lo que hace es darte ante la aduana, reemplazar lo que sería, porque si no el despachante de aduana tiene que poner sus bienes o tiene que poner una garantía en dólares ante la aduana. Sí. Lo que hace el centro despachante es darte eso para que el propio despachante de aduana no tenga que poner sus bienes en garantía. Ahora, una pregunta fundamental que te tengo que hacer, siguiendo la metodología, es de todas las cosas que podrías hacer, de servicios que podrías brindar, o productos, digamos servicios, ¿cómo decidís tu portafolio? Hay una variedad importante de distintos servicios y vos decidís que vas a hacer esto y esto no, y qué énfasis le vas a dar a cada uno de esos servicios dentro de tu portafolio, primera pregunta. Y segundo, en cada uno de esos que tenés en tu portafolio, ¿cómo te diferencias de otro despachante de aduana? Claro. Análisis estratégico puro. Sí. Bueno, nosotros vamos decidiendo nuestro portafolio de acuerdo a investigaciones, a estudios que hacemos del mercado, de que, por ejemplo, en base a estudios del mercado y en base a nuestra propia expertise. Claro. Es decir, en dónde nosotros somos fuertes. ¿En dónde somos fuertes? Entonces sabemos, por ejemplo, que en alimentos somos fuertes. Y tenemos empresas como clientes, empresas de décadas, yo te diría prácticamente desde mis inicios, que son clientes nuestros, y logramos tener esa lealtad, la fidelidad del cliente, que es tan difícil. Hemos logrado tener en clientes de larga data y de buen prestigio también, ¿no? En rubro alimentos y en otros rubros. Y vamos eligiendo de acuerdo a la especialización en cada aduana. Por ejemplo, nosotros en Paso de los Libres tenemos un foco, un target de clientes y de productos. En Bahía Blanca tenemos otro. En Bahía Blanca tenemos también una filial. En Ushuaia, hace un año también ya comenzamos a operar. O sea, en Buenos Aires, obviamente. Distintos portafolios según el área. Exactamente, según el área. Portafolios de sectores que atendés, por ejemplo, alimenticio o qué sé yo. Petroquímico, sí. Contá, ¿qué podría ser? Sí. En Bahía Blanca tenemos petroquímico, el rubro petroquímico, porque ahí está el polo petroquímico y tenemos uno de las grandes empresas que están ahí en el polo petroquímico de Bahía Blanca, es nuestro cliente, que ganamos por licitación. Así que eso también es bueno decir, ¿no? Uno elige y después se presentan licitaciones cuando son determinado porte de clientes, hay que entrar en una compulsa, claro. Y después hay que mantenerla. Y vamos eligiendo, sí, de acuerdo al estudio de mercado que hacemos y en base a lo que nosotros sabemos que somos fuertes. ¿Entendés? Hay determinados productos que nosotros sabemos que no manejamos, que no tenemos experiencia y que va a ser no inútil, porque si nos capacitamos y todo, pero es un riesgo perder el prestigio. Nosotros lo que queremos es mantener ese prestigio de ser serios, de ser comprometidos, de ser profesionales y de manejar eso como que fluye, digamos. O sea, tus ventajas competitivas de confianza y de prestigio están basadas en tus capacidades distintivas de saber manejar un determinado sector, como por ejemplo el alimenticio
en el norte, el petroquímico en Bahía Blanca. O sea, se juntan ventajas competitivas, que es el prestigio que vos tenés y el nombre y la marca, con lo que sabés hacer y con el expertise que tenés en el sector. Exactamente, Ok. exactamente. En base a estas dos cosas vas armando tu portafolio de negocios. Sí, ¿Y cómo te sí, sí. distinguís de otro despachante? ¿Te gusta que te haga así este ping-pong? Sí, me encanta. Sí, sí, porque, bueno, mira, por ejemplo, yo sé que en todo lo que es relacionado a frontera y a transporte terrestre, el transporte terrestre que obviamente es lo que pasa por la frontera, es nuestra gran expertise porque es ahí donde nosotros iniciamos, donde yo inicié como despachante de aduana, donde llevo ya casi 4 décadas trabajando en eso, donde logré un prestigio impresionante, porque ya es como una marca. Luego trabajé con la marca también, Avi, registré la marca. Y Sí. por eso Delia Flores, porque yo sé que mi nombre es reconocido, no solamente conocido, sino reconocido en el comercio exterior con Brasil y en lo que es aduana de frontera. Y nuestra gran expertise es saber manejar desde los tiempos que lleva cada operación, conocer a las personas indicadas, el prestigio que tenemos en la misma aduana, porque son tantos años de trayectoria ininterrumpida, que ya lográs ese reconocimiento. La seriedad de saber que vos te comprometés a llevar esto, o que el papel que estás, el documento y la declaración que estás presentado es una declaración confiable, porque también hay de todo. Hay gente que quizás no presenta cosas non santas, entonces ya se crea esa fama o ya esa desconfianza. Es decir, nosotros ¿qué tenemos ante la aduana, ante los colegas de Argentina, ante los colegas inclusive del lado brasilero que está cruzando el puente? Ya están los colegas despachantes de aduana brasileros. Esa confianza que te da la trayectoria y la buena trayectoria. Entonces vos presentás un papel, traes, hablas, te comprometés y la gente sabe que se puede fiar. Eso yo creo que ese es uno de nuestros grandes valores diferenciales. Y que un cliente, ha pasado muchas veces, que un cliente ya quizás por esas cosas de la operatoria o del cambio de política, dejó de operar por Paso de los Libros, por Iguazú o por alguna de las fronteras por donde operaba, y un lindo día, 9 años y medio después, la aduana le viene con un reclamo, y el cliente llama, nos ha pasado clientes grandísimos que nos llaman y nos dicen, recibimos este requerimiento de la aduana y tenemos 10 días para presentar. No encontramos en nuestros archivos, ¿ustedes los tienen? Nosotros lo tenemos. Y tenemos, no solamente que tenemos la documentación, sino que le tenemos toda la solución, la ayuda, digamos, para que ellos puedan responder ante la aduana. Entonces, esa es nuestro valor diferencial. Bueno, pero esto es capacidad distintiva de poder hacerlo y ventaja competitiva de que lo valora el cliente y lo sabe. Pero vos deberás tener un tema importante de elegir a quién tenés vos como cliente. O sea, Totalmente. vos tenés que confiar que ese cliente, por más que puedas controlar, me imagino que tenés que tener una cuota de confianza importantísima. Totalmente, Avi, sí, es verdad. Elegir qué cliente sí, qué cliente no. Sí, 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 elegimos, más que nada cuando no nos da, cuando un cliente viene así que nosotros no conocemos de dónde, bueno, ya a nosotros nos da una cierta, ya como investigar quién es, ¿no? Elegimos en ese sentido, porque por lo que te decía antes, es tanta la responsabilidad que uno tiene, Claro. que han habido casos de droga que iban dentro de los contenedores y Dios no, la verdad que sería catastrófico, ¿no? Que venga un cliente así que uno no conoce y con una exportación y resulta que adentro del producto están saliendo bolsas con cocaína, qué sé yo. O Es bueno, decir, bueno, alimentos puede ser algo que esté vencido, o fuera de término, o no. totalmente, sí, sí, que no sea, sí,
que sea rechazado. Hay cosas que uno no lo puede manejar porque a veces hay medidas pararancelarias también. ¿Qué es eso? Medidas pararancelarias son cuando un país, el país de destino, de repente quiso restringir la importación de determinado producto y le encuentra o inventa algún tema sanitario y rechaza la mercadería. Se ha dado también eso de las medidas pararancelarias. Pero fuera de eso, también hay que tener en cuenta, hay que mirar bien para quién uno trabaja y a quién uno elige como cliente. Bueno, vos fíjate que un país que tiene que ser fundamentalmente un país de comercio exterior, el rol de lo tuyo, que cuánta gente te parece que sabe la complejidad y la responsabilidad que esto implica. Poquísima. Muy poca gente, de hecho se conoce muy poco lo que es un despachante de aduana, que es un profesional. Hay desconocimiento porque muchísimas veces cuando digo mi profesión es la de despachante de aduana, así empezó todo, mi historia. Hay mucha gente que interpreta como que el despachante de aduana es un funcionario, un funcionario público que es empleado de aduana. Hay como un desconocimiento con respecto a esa profesión y a la responsabilidad que trae la profesión del despachante de aduana. También la de la gente de transporte aduanero, la gente de carga también, porque también firma el manifiesto de carga y también hay los auxiliares del servicio aduanero llevan sobre sus espaldas, cargan sobre sus espaldas mucha responsabilidad. ¿Estos quiénes son, dijiste? Agentes de transporte aduanero, es decir, hay dos auxiliares, el despachante de aduana, que es el que hace ante la aduana el trámite de la importación, de la nacionalización. Sí. Es el que logra que ese producto que hasta mientras venía transportando, venía de otro lado, el despachante de aduana lo que hace es que ese producto sea nacionalizado, o sea, que quiere decir que se transforme en producto argentino, con todos los trámites que eso conlleva. ¿Y el otro? El agente de transporte aduanero, que es el que firma el manifiesto de la carga del medio de transporte. Okay. Es el que representa al medio de transporte. Pero vos representa a la compañía de transporte. Exactamente, a la compañía de transporte. Y es también el que declara en el manifiesto de carga lo que trae, lo que viene arriba de ese buque o de ese camión. ¿Y ese también es solidariamente responsable? Ese también no es solidariamente responsable en cuanto a los impuestos de importación y la declaración aduanera. Pero sí, si hay, por ejemplo, si detectan droga o si alguna cosa, uno de los primeros que es llamado, digamos, es el agente de transporte aduanero. ¿Y el vínculo entre vos y ellos cómo es? ¿Cómo tiene que ser? Y muy próximo, porque nosotros cuando recibimos una importación o cuando realizamos una exportación, el agente de transporte aduanero es el que nos da el documento de carga, que es necesario para presentar todo en la aduana. Para presentar la propia. ¿Ustedes también son un control mutuo de legalidad? Claro, sí. Uno del otro. Estamos relacionados, pero en realidad no es un control de calidad porque nosotros recibimos... Claro, no de calidad, digo de operatividad. Exactamente, de operatividad. Okay. Una cosa viene unida a la otra, somos como parte del eslabón. Bueno, entonces una vez Te digo más, en una época donde había mucha piratería de asfalto, sí, muchos robos de camiones, esto ya te estoy hablando de camiones que vienen desde Brasil, que venían en tránsito y eran asaltados en la ruta, era el agente de transporte aduanero el que tenía que responder. Eso fue trágico, tenía que responder con sus bienes, porque la aduana, como no había recibido, como los tributos aduaneros todavía estaban en suspenso, porque eso iba a venir a hacer la nacionalización en Buenos Aires o en el destino, durante ese trayecto, desde la frontera hasta la aduana de destino, los derechos de importación venían suspendidos, digamos, ¿no? La aduana todavía no había cobrado. Entonces, ¿qué hacía la aduana si robaban una carga en pleno trayecto?
iban encima del agente, encima del agente de transporte. Por eso te digo, hay cosas que no se conocen y que no se valoran. Claro. Contame una cosa, ¿qué diferencia hay cuando con el tema de la nacionalización? Viene un camión de Brasil pero que va a Chile. Vos lo tenés que nacionalizar y después lo nacionaliza el agente de aduana chileno, el despachante de aduana chileno, no. No. ¿Es otra figura? Es otra figura. Directamente ese camión que viene de Brasil, que vamos a suponer, ¿no? Viene desde San Pablo y va a Santiago de Chile. Sí. Algunos kilómetros. Cruza por la frontera de Uruguayana, Paso de los Libres, ingresa y hace un tránsito. Se transporta, se traslada en tránsito. Lo único que se controla en la aduana de Paso de los Libres, que es la frontera por donde ingresa a la Argentina, sí, se controlan los precintos. Ese camión entra todo precintado y se controlan los precintos y sigue viajando. Y sigue. Sigue y cruza por, vamos a suponer, Uspallata, Mendoza. Okay. Ahí cruza y va a Santiago. Hace todo el recorrido, atraviesa la Argentina y sale por Mendoza. ¿Y el rol de agente de carga, en ese caso, también es menor? En ese caso, actúa, firma, digamos, como ATA, pero difícilmente, hoy creo que ya no están habiendo casos de robo en esos camiones que van en tránsito. Ok. Bueno, llegó la hora de que hablemos de Gema, porque ya estamos en la mitad de camino. Dale. Uy, no me digas. Viste, lo que pasa es que sos muy elocuente y es muy lindo escucharte. Pero bueno, se pasa rápido. Contame cómo se te ocurrió, Gema. Gema se me ocurrió justamente por dos cosas. Por mi propia historia, me acuerdo cuando empecé como despachante de aduana, tenía 22, 23 años, era muy jovencita. ¿Tu familia? Y era mirada... ¿Cómo? ¿Tu familia ya venía de esto? No, nada que ver. ¿Vos te sentiste sola? Era justo, yo me recibí en el secundario, era justo en la época de estaba todo el tema de la guerrilla, en pleno proceso, aparecían ahí en el vecindario de mi casa en Paso de los Libres, 2 o 3 así en términos de unos meses, vecinos, muchachos jóvenes que estaban estudiando, y de repente los estábamos velando en un enfrentamiento, muertos en un enfrentamiento, entonces fue muy traumático esa época, mis amigos, mis vecinos del barrio que aparecían así, y yo veía cómo mis padres sufrían, y justo yo me había recibido ahí en esa época del secundario, y yo quería estudiar para contadora pública, en realidad esa era mi idea, pero para estudiar para contadora pública había que ir a Resistencia, y en Resistencia era el foco en ese momento, era donde más muertes estaban habiendo, y enfrentamientos. Entonces yo dije, no, yo veía como mis padres sufrían, dije, no, voy a buscar algo, me voy a quedar por acá y voy a ver de qué manera resuelvo. Trabajé en un banco 1 año, me di cuenta que trabajar en relación de dependencia para mí no iba. Y dije, bueno, ¿qué carrera hay acá en este momento? Que era el despachante de aduana. Había mucha actividad de despachantes de aduana ahí en Paso de los Libres, hervía el comercio exterior y el tránsito de camiones, y ahí estudié, y empecé una actividad que ni de la familia, nada, la inicié yo, digamos. Mis padres eran comerciantes, tenían un comercio de barrio. Pero contame una cosa, pero ahí tenías cuando te recibiste 22, 23, 24, y empezaste y confiaron en vos. Sí, no fue fácil, casi te diría que es decir, cuesta ingresar en una actividad donde estaba mayormente reinada por señores muy respetables, con mucha infraestructura, que eran realmente, dominaban, digamos, el mercado. Entonces yo ahora creo que era mirada como que con ternura. No sé cómo decirte. Pero sí, yo sentí como que en algunos momentos a esta le vamos a hacer le vamos a hacer morder el polvo, que vea cómo es. ¿Cómo?
empezabas a competir fuerte. Empezaba a competir. Bueno, dale, vamos a Gema, que me fascina lo que hiciste. Ah, bueno, y sí, me fui por las ramas. Y Gema fue eso, un poco de mi propia historia de, de cómo a la mujer empresaria, profesional, le cuesta abrirse camino y lidiar con estas cuestiones de los estereotipos y de los mandatos culturales. Entonces, vi que la mujer necesita formar parte de una red de contención, de sentir que no está sola. Empecé a participar en congresos mundiales allá por el 2000, a inicios del año 2000, empecé a participar de congresos mundiales de mujeres empresarias. Fui a Glasgow, a Escocia, a un congreso mundial y me quedé fascinada. ¿Qué año es esto? Ay, esto es fantástico, mujeres de todo el mundo, mujeres empresarias. Dije, qué bueno que es esto, y hablar todas el mismo idioma y sentir que todas estábamos pasando por las mismas situaciones, desafíos, de padres, de hijos. ¿Qué año es esto? ¿Cómo? ¿Qué año fue esto? Eso fue a inicios del año 2000. Ahí empecé a participar primero a Escocia, después me fui a España, y bueno, y después Bélgica, bueno, y en el 2009, ya en el 2008 yo dije, bueno, acá hay que hacer algo moderno. Justo aparecían las redes sociales, Facebook, Twitter, empezaban en el auge, y dije, bueno, vamos a hacer algo moderno, porque lo que había, que yo veía que había también era muy antiguo, muy arcaico, y era necesario utilizar más las redes modernas, más esto de la red, el sentido de red, de que todas se contacten, se conozcan, hagan negocios, interactúen, y así fue que surgió Gema, esa visión de la necesidad de formar parte del apoyo, de la contención, pero a la vez del estar conectadas entre todas. Pero, o sea que también es una especie de ronda de negocios. Permanente, permanente, ¿sí? Es impresionante la cantidad de alianzas estratégicas, joint venture que se van organizando, porque también hacemos misiones comerciales, ya hicimos el 7º viaje de negocios que fue al estado de Florida el año pasado. Ahora íbamos a ir a San Pablo a una misión comercial y bueno, por cuestiones de cuarentena tuvimos que cancelarla, iba a ser ahora en mayo. Hacemos muchos negocios, talleres de capacitación. Disculpame, Delia, aclaremos que estamos, hoy que es 24, 23, 24. Sí. Aclaremos que hoy es 24 de abril de 2020, estamos en plena cuarentena, plena pandemia, no vamos a hablar de eso, por favor. No. Miremos para adelante. Estamos psicológicamente ya destruidos con el tema. Pero bueno, y no, para que la gente se ubique, porque capaz que esto lo ve dentro de un tiempo. Claro, está bien. Bueno, y entonces empezaste a hacer misiones de negocios, o sea, además de ser un grupo de contención entre mujeres, empezó a transformarse en una cámara. Es una cámara, es decir, la contención es como un anexo, como un agregado, digamos, porque inevitablemente se produce la contención, el apoyo, el asesoramiento de profesionales, porque hay profesionales que van asesorando a otros. Hoy, por ejemplo, ahora a la tarde, vamos a tener una teleconferencia con una profesional licenciada en Comercio Exterior, que vamos a dar una charla sobre cómo exportar servicios, cómo exportar diseño, cómo exportar ese conocimiento, porque quizás ahora en esta época justamente de la gran transformación digital que se produjo. Va a ser más del 60% de lo que trabajes. Que ya vino para quedarse. Entonces, hoy estamos haciendo una charla de capacitación para las socias de Gema sobre cómo exportar servicios, cómo podemos exportar todas nuestras habilidades intangibles. Y así, permanentemente estamos buscando. El lunes vamos a hablar sobre todas las medidas de apoyo a las pymes, de auxilio a las pymes que ya están vigentes. Y en el interín estamos asesorando, si alguien pide, si conocemos un abogado especialista en esto, bueno, otra le contesta. Es decir, es una gran caja de ayuda, de apoyo, de conocimiento. Es una cámara y de negocios. Sector. Porque hay de todos los sectores. De todos los sectores.
sectores, de todos los sectores. Sí, hay de producción, hay de servicio, de consultoría. Además, Sí. lo bueno es que uno aprende cosas que pasan en otro sector y que lo puede aplicar al propio, que capaz que ni se daba cuenta. Y Exactamente. y convergencia entre sectores, claro. Pero, por Ujú. ejemplo, con una exportación de servicios, por ejemplo, exportación de conocimiento, ¿qué vas a hacer vos? Traducciones, diseño, Claro. Pero, y por know-how, ejemplo. por ejemplo, ¿Cómo? know-how tecnológico también. Sí, 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 es muy amplio, es Yo- muy amplio. no, pero la gente ni se imagina cómo. Ni se imagina, ni se imagina. Mira, hace unos días estaba en contacto con una profesional, una consultora de España, que me decía que bueno, que ellas se encargan de posicionar marcas, y yo pensaba, aquí también tenemos especialistas en marca personal, en personal branding, en cómo posicionar a una persona a través de las redes. Eso se puede vender a cualquier parte del mundo, ese servicio. Claro. Y Eso es, contame una cosa, y cuando, por ejemplo, ponele que alguien tiene debe ser lo mismo lo que te iba a preguntar, pero te lo pregunto. Ponele que a alguna de tus socias se le ocurrió hacer e-commerce, vender por internet, y que después, bueno, igual después tiene que recurrir si exporta, o si importa, tiene que recurrir a vos, igual como si fuera una industria tradicional. No, sí. no cambia nada. No, no, no cambia. Depende de lo que es, depende del volumen y el producto. Si es un paquete, lo pueden mandar por un courier. Si Ahí, es algo más, más ahí- grande, sí. ahí no actuás. Ahí no, Si es un ahí courier, no. pues no actuás. No. Si es una cosa así que se puede mandar por courier o por correo, no, no hace falta. Depende hasta qué volumen y valor interviene un despachante o no. Ah, ok, ok. Bueno, y para arriba el límite no tiene límite. O sea, este es el piso. El límite para arriba, el techo, ¿participa alguna otra figura? ¿Algún otro actor? No. ¿En dónde? Suponete, ahora dijimos que un paquete de un courier es el piso, y ahí, ahí no actuás. Pero suponiendo que es una cosa extremadamente importante para el otro lado, para arriba, o sea, este es el piso del courier, el techo no hay techo. No, no hay techo. Necesariamente tiene que intervenir un despachante de aduana porque es el profesional que conoce Y no hay el producto. ninguna otra figura arriba, nada. No, no, no. Bueno, volviendo a Gema, ¿recién acabás de volver o te estás yendo o no? ¿Acabás de volver? ¿Dónde te vi? En Saudi Arabia? ¿Dónde? Estuve en Arabia Saudita en enero, que fue mi último viaje, en enero del 2020, eh, y estuve participando en la inauguración, en el kickoff del G20, que este año lo tiene Arabia Saudita, y ahí me invitaron a participar a un engagement group que se llama Women in Business, que justamente Arabia creó esto porque le quiere dar mucho impulso a la mujer empresaria. Mirá, todo Y lo, ahí estuvieron, todo lo contrario de lo ¿cómo? que uno cree con respecto al tratamiento de la mujer. Exactamente, porque, y justamente ese es el foco de Arabia, y porque le quiere dar, eh, está cambiando totalmente su política, su historia, en fin, tienen una visión de un cambio transformacional en su cultura en cuanto a las mujeres. Sí. Y bueno, estuvieron buscando las líderes. Un día me recibo una carta del presidente del G20, que habían estado investigando las líderes de organizaciones de mujeres y a mujeres empresarias alrededor de los últimos G20, Sí. y por eso me estaban invitando a mí a formar parte de ese miembro, como miembro consultivo del Women in Business, y a partir de ahí estoy trabajando, la verdad que con una inmensa satisfacción, porque me encontré con mujeres líderes de todo el mundo, bueno, mejor dicho, de los 20 países que integran el G20, y Sí. poder aportar toda la expertise, los años de experiencia, de conocimiento,
de lo que aprendí en ONU Mujeres en Nueva York, hasta los congresos mundiales, y lo que veo localmente con las emprendedoras de aquí, es decir, volcar todo eso en un país como que se está abriendo, y fue hermoso realmente, fue Claro, hermoso porque había cosas que todavía no se usan allá. claro. Está Eh, incipiente el y cambio cultural, entonces. totalmente. Y en 15 de abril tenía que ser la segunda reunión presencial en Washington. Yo tenía mi pasaje ya comprado para Washington para estar el 15 de abril. Finalmente se hizo todo por teleconferencia. El 15 tuvimos el congreso presencial por teleconferencia. Y después me invitaron a participar en otro grupo de empresarios con 50 líderes mundiales de empresas y de organizaciones de la sociedad civil, que el BAC, Business Advocacy Caucus, también de Arabia La última Saudita, y palabra, hace un par de días atrás. dices advocacy y la última palabra que dice. Caucus, Ah, Caucus, sería como un consejo sí, asesor de negocio. qué bueno, qué bueno. Muy bueno, y ahí tuvimos también una teleconferencia virtual con líderes, con CEOs de grandes empresas, que asistí hace un par de días atrás, donde esto era, puntualmente fue para debatir las consecuencias de la pandemia en las empresas, en las pequeñas empresas, y cómo va a ser el volver a la nueva normalidad. Así se llamaba, ¿no? Volver a la nueva normalidad, porque obviamente ya hay cambios que vinieron para quedarse. El día después, volver a la nueva normalidad. La nueva, qué bueno. A la nueva normalidad. Bueno, ¿qué va a ser normal que ni nos imaginamos? Exactamente. Hoy la nueva normalidad es esto, estar trabajando desde nuestros hogares, todo lo que sea posible, que las cosas no se sigan, que las cosas sigan realizándose. En mi trabajo hoy, nosotros en nuestra empresa, ¿qué hacemos? Estamos trabajando desde nuestros hogares. Todas las funciones que puedan ser desde hogar se hacen desde nuestras casas. Y las funciones operativas, que sí o sí tiene que ser, por ejemplo, ir a liberar camiones en la aduana de frontera, que hay que acompañar la verificación física, o en el puerto donde están los contenedores, esas o entregar los documentos, sí o sí, porque no está todo digitalizado todavía en materia de comercio exterior, eso sí así son actividades presenciales, y nos vamos turnando. Claro. Bueno, Delia, esto estuvo maravilloso, maravilloso. Qué suerte que nos encontramos. La última vez que nos encontramos en el Dandy, ni se nos ocurriría que íbamos a terminar haciendo una reunión así de este tipo y para además mandarla al mundo entero. Mirá vos, ¿En serio, Avi? ¿Pero te diste cuenta cómo el mundo nos sorprendió así de repente? 2 meses, hace 2 meses estábamos ahí en la esquina en el Dandy. Estábamos ahí disfrutando todos juntos. Un lugar en Buenos Aires en donde nos encontramos los amigos que vivimos por acá por el barrio. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que de repente iba a pasar esto? Y qué bueno todo lo que aprendimos, todo lo que esto significó, porque yo creo que hay cosas muy buenas, hay que pensar en positivo, muy buenas como esto, de poder estar así. A la distancia vamos a tener otro tipo de valores de aproximación y como dice mi amigo Javier Rodríguez Ruiz, que es un genio en cuanto a valores y virtudes humanas, vamos a tener otro horizonte de felicidad, creo. Otra forma Tal cual. Rescatar todo lo positivo que esto nos deja, que sin duda va a ser, vamos a volver a una nueva normalidad. No vamos a olvidar nunca más y esperemos que lo podamos contar como aprendizaje a las generaciones que vengan. Tal cual, como una hermosa experiencia, como una muy buena experiencia de aprendizaje y de crecimiento. Vivimos eso. Qué bárbaro. Delia, muchas gracias. Te felicito como te felicito siempre. Lo único que haces es reafirmar más la excelente imagen que tengo de vos como persona y como empresaria. Y te felicito por todo lo que haces y todo el esfuerzo que haces. Y ahora que nos estás representando en el G20, nada menos, es un honor para Argentina. Y además para mi querida Corrientes, pensá que yo me llevo muy bien con mi suegra, y mi suegra es de Goya,
Así que para mí eso es otro adicional. Te quiero mucho, un beso enorme, un Y abrazo. yo te admiro. Te admiro, Avi, siempre, siempre reinventándote, sos increíble. Te felicito y gracias por esta oportunidad. Te recontra felicito. Bueno, gracias, gracias, gracias y gracias por estar acá. Un Un beso. beso enorme. Saludos a todos. Adiós. Gracias, saludos a tu marido. Gracias. Chao.